Hemos estado el año, pues todo este año, los días miércoles, ya Cristian bien lo dijo, no fue un miércoles de oración, fue un miércoles de estudio. Y uno de los temas que estuvimos explorando fue el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Curiosamente, este tema o este tópico del Evangelio es muy controversial porque generalmente por muchos años que un cristiano tenga en la iglesia tiende a no saber definir o a no saber explicar en sí qué es el Evangelio. También estuvimos estudiando domingo tras domingo la vida del apóstol Pablo, ¿no? Que lo que él predicó. Yo platicando con alguien le decía, el apóstol Pablo se me figura ese amigo que siempre se mete en problemas, que siempre tiene buenas intenciones y se mete en problemas, ¿sí? Siempre lo vemos, cualquier cosa que él está haciendo, está trayendo algún problema a su vida. Y el mayor problema con el que él se encontró fue que al hablar del Evangelio, no solamente le costó su libertad, sino que vino a costarle también su vida. ¿Ven? Pero, ¿qué es el Evangelio en sí? ¿Qué significa el Evangelio? Cristian ahorita mencionaba, durante este tiempo de hacer propósitos, de hacernos estas metas para el año nuevo, tendemos a ponernos muchísimas metas, pero como cristianos, uno de nuestros mayores propósitos que debemos fijarnos es predicarnos el Evangelio todos los días, ¿sí? Entonces, ¿qué es el Evangelio? Ahí en el boletín apuntamos algunos puntos que vamos a estar tratando, y el primero de ellos es una perspectiva histórica de Evangelio. No tanto del Evangelio, sino de Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Uno de los historiadores o de los eruditos bíblicos, llamado N.T. Wright, apunta que Evangelio, dentro del contexto grecorromano, es el anuncio de que ha llegado un emperador al trono y que es considerado como el Salvador y como un líder puesto divinamente para la restauración del reino, ¿sí? De hecho, quiero compartirles con ustedes, hay un extracto en Priene, en Turquía, hay un monumento y hay un extracto de una inscripción acerca de César Augusto. Dice así, Augusto, puesto que la providencia, la cual ha ordenado todas las cosas y está profundamente interesada en nuestras vidas, ha puesto la más perfecta orden, dándonos a César Augusto, a quien ha llenado con virtud, para que él beneficie a toda la humanidad, y lo ha mandado como un salvador, tanto para nosotros como para nuestros descendientes, para que acabe con la guerra y ordene todas las cosas. Y él, como el César, en su aparición, ha superado a todos los previos benefactores y no ha dejado para la posteridad alguna esperanza de superar lo que él ha hecho, pues desde su nacimiento el Dios Augusto fue anunciado como la buena nueva que vino a causa de él. Entonces, como podemos ver, el término evangelio es un término con bastante carga política, ¿sí? O sea, históricamente, cuando alguien hablaba de buenas nuevas, se estaba refiriendo a que había llegado alguien que venía a salvar una nación completa, que en este caso era Roma. Entonces, César Augusto, que es bajo su imperio, fue que nació Jesucristo, era considerado como el Hijo de Dios. Y las buenas nuevas eran consideradas su llegada al reino. Y eran buenas nuevas porque durante el gobierno de César Augusto, lo que Roma experimentó fue lo que los historiadores llaman la paz romana, ¿sí? Entonces, Marcos 1:1, si gusta acompañarme, en el Evangelio de Marcos,
capítulo 1, versículo 1. El evangelista comienza su escrito con lo siguiente: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Estos dos términos, a la audiencia que Marcos le estaba escribiendo, estaban muy bien entendidos, hablando en un contexto político, porque estos dos términos eran usados para los reyes o para los gobernantes. Entonces, cuando él dice principio del evangelio, ellos entienden que está hablando de la llegada de un nuevo orden al mundo, de un nuevo orden. Y cuando él está diciendo Hijo de Dios, está hablando de la legitimidad que tiene aquella persona, ¿sí?, de tomar el gobierno o de tomar el nuevo orden en el cual él está comenzando. Entonces, es importante anotar esto de lo que significa evangelio, lo que significan buenas nuevas, porque más adelante vamos a ver cómo en el contexto de la Biblia, los escritores hacen alusión a esta definición. Pero, ¿qué significa evangelio en la palabra de Dios? Digo, porque no nos encontramos con definiciones exhaustivas cuando buscamos en la Biblia la definición de evangelio. De hecho, el apóstol Pablo, cuando resume el evangelio en lo que leyó Cristian en Corintios, no define en sí lo que significa la palabra evangelio. Él lo que hace a través de no solamente Corintios, sino todos sus escritos, es mostrar lo que bíblicamente es el evangelio. Es mostrar los elementos que componen el evangelio. ¿Sí? Evangelio entonces ya está sobreentendido, ¿no? ¿Qué es evangelio? Esta anunciación de un nuevo orden a través de una persona. Pero ¿qué elementos componen el evangelio? ¿Sí? Y esto es curiosamente donde los cristianos tendemos a patinarnos, como luego dicen por ahí, ¿sí? Cuando nos preguntan qué es el evangelio. Y en el año nos dimos cuenta en las clases que estuvimos viendo los miércoles, cuando preguntamos, ¿qué es el evangelio, Jairo? Híjole, pues que Dios nos ama. ¿Qué es el evangelio, hermano Poncho? No, pues que Jesucristo es el Señor. ¿Qué es el evangelio, Araceli? Bueno, pues que el Señor nos ha dado un ejemplo de cómo vivir, ¿sí? Y los más espirituales o los más doctos, podríamos decir, dieron una definición más amplia y decían que era el mensaje, las buenas nuevas de que aún estando perdidos el Señor dio su vida y nos salvó. Y todo esto, hermanos, no es el evangelio. Si son verdades, todas estas declaraciones son ciertas. Dios nos ama, es muy cierto. El Señor es Jesucristo es Señor, es una verdad completamente bíblica. Que tenemos un ejemplo de vida en Jesucristo, es una verdad completa. Y que estábamos perdidos y que el Señor dio su vida para salvarnos, es una de las mayores esperanzas que tenemos en la palabra de Dios. Sin embargo, todas estas declaraciones no alcanzan a darnos la imagen de lo que el evangelio es. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, y Pedro también, cuando está con Cornelio, por ejemplo, no están tratando de definir qué es el evangelio, sino lo que están refrendando es qué elementos componen el evangelio. ¿Qué elementos son aquellos que son importantes a la hora de declarar el evangelio? Y esto es importante porque lo que estamos diciendo es que en este año nuestro propósito tiene que ser predicarnos el evangelio, compartir el evangelio y vivir el evangelio. Y si tenemos una visión tan corta de lo que es el evangelio como el Señor es amor, o pues Jesús nos ama, amén. Pero sí, Jesús nos ama, pero ¿qué tiene que ver esta implicación con quién es Dios y con quién somos nosotros y qué ha hecho Él? Amén. Entonces, acompáñenme a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 16 y 17.
porque quizá la mayor exposición del evangelio que tenemos la hizo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, sobre todo por una situación. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma, el apóstol Pablo no está tratando con dificultades en la iglesia de Roma. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, les escribe y les dice acerca del verdadero evangelio, ¿sí? Y lo que él está haciendo no está exponiendo lo que es el evangelio, sino que les está exponiendo que no limiten el evangelio a simplemente vivir una vida que a Dios le agrada. Cuando le escribe a la carta a los colosenses, él no les está dando una explicación de qué es el evangelio. Él les está diciendo, el evangelio tiene que ver también con quién es la persona de Jesucristo. Pero cuando el apóstol Pablo escribe la epístola o la carta a los romanos, el apóstol Pablo, confiado en que aquellos hombres saben qué es el evangelio, lo único que hace es exponerles parte por parte cuáles son los elementos que lo componen, ¿sí? Entonces, en Romanos encontramos básicamente 3 elementos que componen el evangelio. 3 elementos que componen estas buenas nuevas. Y el primero de ellos es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Sí? Ahí en Romanos 1:16 y 17 comienza el apóstol Pablo a declarar lo siguiente. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces, el apóstol Pablo comienza diciendo lo siguiente, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Y lo que está diciendo no es definiendo el evangelio, sino que lo que está haciendo es dando una descripción de qué es el evangelio. Entonces, en principio el evangelio es el poder de Dios, es aquello que Dios utiliza para salvar a todo aquel que cree. Y lo que el apóstol Pablo comienza a distinguir en el evangelio son 2 cosas. Primero, en qué condiciones deben existir para que las buenas nuevas sean buenas nuevas, ¿sí? Así como vemos que desde una perspectiva histórica, esta llegada de un emperador al trono eran buenas nuevas porque se esperaba que él hiciera algo, que acabara con la guerra, que restaurara a lo mejor las condiciones económicas. Y una vez instaurado eso, se podría decir que eran buenas noticias. Entonces, el apóstol Pablo comienza diciendo, es el poder de Dios para salvación, ¿sí? Entonces, vamos a distinguir primero 2 cosas en los elementos que componen el evangelio. Primero, ¿qué condiciones debe existir para que las buenas noticias sean y puedan ser buenas noticias? ¿Sí? Y segundo, ¿en qué consisten esas buenas noticias? El apóstol Pablo cuando comienza y dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces surge una pregunta muy importante. ¿Salvación de qué? ¿Salvación de qué? Estos hombres vivían en Roma. Si de algo podía jactarse el imperio romano, era de los avances cívicos o éticos que el gobierno tenía, ¿sí? El derecho romano era uno de los avances cívicos donde si alguien te acusaba, tú podías ir a un juicio, podías tener testigos, podías tener alguien que te defendiera, ¿sí? Entonces, ¿salvos de qué? ¿De qué hemos sido salvos? Como lo declara el apóstol Pablo en el verso 16. Entonces, el primer elemento que distinguimos es Dios. ¿Quién es Dios? Y más adelante, 2 versos más adelante, comienza el apóstol Pablo diciendo lo siguiente. La ira de Dios se revela desde el cielo, en Romanos 1, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad.
Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, verso 22, se volvieron necios. El primer elemento que presenta el apóstol Pablo es Dios. Y hay dos elementos que constituyen a Dios. El primero es que el Señor ha creado todo lo que hay y todo lo que existe, incluyéndonos a ti y a mí. Y dice aquí que la evidencia de que Él ha creado o la evidencia de que Él es Dios es que Él ha creado todo. Y no hay excusa. Mira, los ateos más recalcitrantes, o sea, el ateísmo más docto, si quisieras llamarlo de esa forma, ellos no creen que Dios no exista realmente. Lo que ellos no creen es que Dios no es necesario, porque las cosas pues ya están hechas, la creación ya está aquí, estamos aquí, existimos, ¿sí? Existimos, pero aún así ellos reconocen que hay algo, que hay algo, hay un principio, algo tuvo que haber generado todo lo que hay, las plantas, los peces, el mar, nosotros, los árboles. Y aunque ellos no reconozcan que es Dios el que ha creado todo eso, la evidencia de la existencia de todo lo que hay no nos deja otra salida más que Dios. ¿Sí? Alguien decía, para el creyente Dios es el principio de todas las cosas y para la ciencia Dios es el final de todas las cosas, porque a final de cuentas te topas con que la única respuesta para que exista todo lo que hay en el mundo es Dios. Pero el mensaje cristiano, de hecho, comienza con Génesis 1:1 diciendo lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero esto de que Dios ha creado todas las cosas, hermano, tiene implicaciones, no nada más con Él, sino implicaciones con su creación. ¿Sí? Entonces, en el mensaje del Evangelio, Dios se muestra primero como creador de todo. Y como creador, Él exige legítima adoración y legítima obediencia. ¿Por qué? Dice el Salmo 100, verso 3, no nos creamos nosotros a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, si no nos creamos a nosotros mismos y Dios se muestra como creador de todo lo que hay, Dios se muestra como legítimo gobernante y como legítimo soberano sobre lo que Él mismo ha creado. ¿Sí? Entonces, esto mismo, por lógica, nos lleva a lo siguiente. En el verso 19 y verso 20, ahí de Romanos 1, en el 21, en el verso 21, dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios. ¿Sí? El hecho de que el Señor se haya revelado a nosotros de manera, si pudiéramos decir, tan sencilla como a través de la creación, el hecho de que tú y yo podamos reconocer que si tenemos vida, que si los árboles y todo lo que hay existe, nos da y nos cuenta también que Dios ha creado todo con un propósito específico, y es que toda la creación glorifique, honre y reconozca el señorío de Dios. Amén. Entonces, esta es la primera parte del Evangelio. Dios, ¿quién es Dios? ¿Cómo se revela Dios? Como el creador de todo, y si como creador, como legítimo gobernante de todo. Y como número 2, Dios mismo se ha revelado
a través de sus atributos, a través de quién es Dios de manera personal. Entendemos que Dios es amor. O sea, si tú a cualquier persona en la calle le preguntas quién es Dios, la definición más sencilla es, no, pues es alguien que nos ama. Dios es amor. Pero Dios es amor, es solamente uno de sus atributos. ¿Sí? O sea, Primera de Juan dice que Dios es amor. Y sí, Él es amor en sí. Pero Él también es justicia. Él también es santo. ¿Sí? Entonces, acompáñame allá a Levítico. Levítico 11:45. Nos da una perspectiva, una visión acerca de quién es Dios. Dice el verso de Levítico 45. Dice, porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Entonces, sí, Dios es amor, pero Dios también es santo. ¿Sí? Generalmente la santidad de Dios es algo que tendemos a dejar por un lado, por el simple hecho de que nosotros no somos santos y no queremos una relación y no queremos alguien a quien tengamos que responder. ¿Sí? De hecho, hace tiempo leía acerca de que los ateos no rechazan a Dios porque no consideren que Él creó todas las cosas, sino que el ateísmo rechaza a Dios porque le parece tan grande y tan justo y tan santo que no quieren responder ante un Dios que tenga esos atributos. ¿Sí? Les parece mejor responder ante ellos mismos porque se consideran a sí mismos que son más justos. ¿Sí? Éxodo 34:6, si me acompañas también ahí en el Antiguo Testamento. Alguien alguna vez dijo que el Dios del Antiguo Testamento no se parecía en nada al Dios del Nuevo Testamento. Porque el Dios del Antiguo Testamento es bastante, se ve como un viejito enojado con la humanidad y buscando qué hace el hombre para castigarlo. Amén. Pero lo que hace el Antiguo Testamento es que resalta los atributos de Dios de tal forma que hace que estos atributos caminen o se muevan de manera perfecta, de tal forma que el amor de Dios, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios escoge a Abraham, cuando Dios libera al pueblo de Egipto, su amor se ve tan grande, pero su justicia también se ve tan grande cuando Él se revela a sí mismo al pueblo como un Dios santo, como un Dios perfecto. Y Éxodo 34:6 lo describe de la siguiente forma. Dice, entonces el Señor pasó delante de él, hablando de Moisés, y proclamó el Señor, y él, y él proclamó, Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, en el Evangelio podemos distinguir
a Dios como el Dios creador de todo lo que hay, pero también en sus atributos, en su amor, y uno de sus atributos que resalta es su justicia, porque la justicia de Dios es la que hace que todos sus otros atributos se unan de manera perfecta, de tal forma que Él es amor, Él puede amarnos, pero Él es santo. Él es santo y su justicia no permite que su amor sobrepase su santidad. Pero tampoco su justicia, y ahorita lo vamos a ver, permitió que su amor pudiera superar esa santidad tan grande que Él tiene. Entonces, el apóstol Pablo, hablando acerca de Dios, ahí en Romanos 1, y perdón, no pierda su cita de Romanos, si bien no es algo, no vamos a exponer Romanos como tal, pero vamos a estar yendo ahí bastante. Y dice Romanos, el apóstol Pablo lo apunta y termina su exposición acerca de quién es el elemento de Dios en el Evangelio, diciendo lo siguiente: se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, no reconocimos a Dios ni en sus atributos ni como el Dios creador. Entonces, este elemento de Dios nos da el contexto para el elemento siguiente. Y el elemento siguiente somos nosotros, el hombre. ¿Quién es el hombre dentro del Evangelio? Y si me acompañas 2 versos adelante, en Romanos 1:24 dice: por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron, sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma forma, los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en la lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente en su extravío. Y como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de injusticia, de maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que todos los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Los miércoles que estábamos estudiando acerca de quién es el hombre, hicimos una pregunta: ¿qué evidencias hay en el mundo de que esto es cierto? O sea, tú pudieras decir, no, pues sí, Dios es amor y Dios es santo y Dios es justo, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Yo no soy tan malo, o sea, yo tengo un trabajo, tengo una familia, tengo hijos, tengo responsabilidades, cumplo con todo eso, ¿sí? Pero dentro del contexto de las buenas noticias, si Dios es amor y Dios ama a todos por igual y Él no se enoja y Él es este viejito sentado ahí esperando a que tú vayas para palmear tu espalda, ¿qué buena noticia pudiera haber frente a un Dios como ese? O sea, ¿qué de bueno pudiera haber? ¿No? Y dentro de ese contexto, el elemento del hombre, o nosotros en este contexto, es que comienza a tomar sentido la palabra buena nueva o buenas noticias.
Porque frente a un Dios tan santo y a un Dios justo, el apóstol Pablo describe nuestra condición. ¿Sí? Dice aquí, el propósito de Dios al crearnos era vivir en perfecta armonía con Él, pues para eso Él nos creó a su imagen. El hombre no es solo culpable de sus pecados o de sus acciones, sino del pecado, es decir, de la condición en la que ha decidido vivir bajo sus propias condiciones, apartado e independiente de Dios, no siguiendo su ley y el orden que Él ha puesto en el mundo, que es perfecto. Preguntábamos también los días miércoles, ¿qué es el pecado? Porque tendemos a confundir el pecado con los pecados, ¿sí? Tendemos a confundir, bueno, pues mira, yo no soy tan pecador porque yo no robo, yo no miento, yo no digo groserías, yo soy responsable con mi familia, pero ¿qué es el pecado? El pecado en sí es la condición en la que vivimos. La condición en la que vivimos. No es tanto lo que hacemos si son pecados. Pero el problema del hombre no es realmente esas acciones, sino el por qué comete esas acciones. Y es la condición en la que se encuentra. En el versículo 28 dice, porque ellos no tuvieron en bien a reconocer a Dios. El hombre no tuvo bien a reconocer a Dios. Y el apóstol Pablo ahí mismo en el capítulo más adelante habla acerca de aquellos, como los judíos, que se creían, pues para ellos la aparición de Jesucristo no eran tan buenas nuevas, como lo que yo decía hace un momento, porque para ellos en sí, el vivir una vida perfecta de cierta forma, siguiendo su ley y siguiendo sus tradiciones, para ellos era una cuestión suficiente para ser justificados delante de Dios. Pero entonces aquí es donde comienza a tomar sentido el Evangelio, porque estos dos elementos, Dios y el hombre, o sea, este contexto de buenas nuevas o buenas noticias, Dios y el hombre, estas partes al unirlas parece un mensaje completamente desalentador, porque en final son incompatibles. Dios y el hombre son incompatibles. O sea, si tú te pones a ver a Dios de este lado, santo, perfecto, y el hombre en esta condición en la que el apóstol Pablo lo describe, y una condición que yo creo nadie se atrevería a negar. ¿Sí? O sea, si tú dijeras, bueno, pues mira, el apóstol Pablo comienza diciendo que estos hombres son perversos y cometen actos vergonzosos, hombres contra hombres. Yo no soy así. Pero luego el apóstol Pablo da una descripción bastante amplia y luego dice que somos injustos, malvados, avariciosos, maliciosos, engañosos, detractores, somos insolentes, soberbios y jactanciosos. Si tú cualquier cosa de aquí la quisieras quitar, entonces lo que tú estarías diciendo es, no, pues es que yo no formo parte de ese grupo. Entonces, ¿qué queda? O sea, ¿cómo quedas delante de Dios? ¿Cómo quedarías, como el verso 28, diciendo, no tienes en bien a reconocer a Dios? Entonces, de nueva cuenta, pues bienvenido al club. ¿Sí? Entonces, estos dos elementos, el hombre y Dios, vienen a formar parte del contexto. Vienen a formar parte del contexto en el que el Señor viene a traer las buenas nuevas. Y el tercer elemento que encontramos en el mensaje del Evangelio en Romanos es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es para ti Jesucristo? C.S. Lewis, un autor muy famoso, al hablar acerca de la persona de Jesucristo, decía, tú tienes que tomar una decisión acerca de 4 opiniones acerca de Jesucristo. La primera es que tú puedes opinar que Jesucristo era un gran maestro, fue un buen maestro,
como cualquier otro maestro a través de la historia, ¿no? Enseñó cosas buenas, ¿sí? Pero pues a final de cuentas él murió y ahí terminó su vida y su obra, y pues sus pensamientos quedaron a la posteridad. O número dos, tú puedes pensar que Jesucristo era un hombre loco. Curiosamente, en Roma o en la antigua Grecia, la locura era de cierta forma considerada un tipo de sabiduría. Entonces tú pudieras decir, bueno, pues él fue un loco, sí dijo cosas buenas, pero a final de cuentas estaba loco. O número tres, él era un hombre cuerdo, pero él fue el hombre más mentiroso de toda la historia. O sea, ese hombre contó la mentira más grande de toda la historia, la contó Jesucristo, ¿sí? Porque él sabía quién era y él sabía que él no era ni el Hijo de Dios, ni el Rey de Reyes, ni el Mesías prometido, y aún así él se presentó como tal. O número cuatro, tú puedes reconocer lo que el apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La opinión que tú tengas de Jesucristo va a determinar lo siguiente que voy a decir. Si me acompañas ahí en Romanos 3. Romanos 3. Apuntábamos nosotros también en los estudios. Pero esta palabra, pero, es quizá la palabra más esperanzadora o poderosa que alguien pudiera decir. O sea, pero, cuando tú te encuentras en una dificultad, es lo que más anhelas escuchar. O sea, si estás en una dificultad de salud y el doctor te dice, pues es una enfermedad bastante difícil la que tú tienes, pero hay un tratamiento que es específicamente para lo que tú tienes, ¿sí? O sea, cuando tú tienes un problema en tu trabajo, ¿sabes qué? Van a cerrar la planta o van a cerrar aquí el negocio, pero tú vas a mantener tu puesto, ¿sí? Entonces, algunas veces el pero pues no llega, ¿sí? Algunas veces el pero no llega y nos quedamos pues con las malas noticias. ¿Sabes qué? Chocaste, pero no tenías seguro. Híjole, pues no, ahí acabó la historia, ¿sí? Gloriosamente, en la Biblia, en el mensaje del Evangelio, cuando el apóstol Pablo comparte estos elementos, él no se quedó en las malas noticias. O sea, este contexto generalmente es llamado así, las malas noticias del Evangelio. Dios, que aunque alguien dijera, bueno, pues que Dios es santo y que Dios es amor y que Dios es bueno, pues no es una mala noticia. Pues no es un mensaje tan alentador cuando te das cuenta de en qué condición nos encontramos nosotros, ¿sí? No es un mensaje tan lleno de esperanza, porque a ese Dios es al que tú y yo, en calidad de hombres, vamos a responder. Entonces, este pero tan glorioso lo encontramos en el capítulo 3, verso 21. Después del apóstol Pablo traer todo este contexto, toda esta perspectiva de cómo nos encontramos, la figura de Jesucristo resalta de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay ninguna distinción. Todos los evangelios comienzan el relato de Jesucristo detallando que Él era mucho más que un solo hombre ordinario, ¿sí? Entonces, ¿quién es Jesucristo? Primero nos podemos acercar a Jesucristo viéndolo desde su nacimiento. Génesis 3:15. Él es la promesa que había hecho Dios de enviar a alguien que resolviera el problema en el que nos metimos cuando Adán y Eva fallaron delante de Dios. Entonces, su nacimiento
es el cumplimiento de una promesa. Isaías 9, en Isaías 9, acerca de su nacimiento, nos encontramos con una declaración acerca de quién es Jesucristo. Isaías 9, verso 6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le llamará admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces su nacimiento tiene que ver con el cumplimiento de una promesa y tiene que ver con una declaración imperial, una declaración de que venía un nuevo gobernante a restaurar todas las cosas. Su vida, ¿qué tiene que ver la vida de Jesucristo? Su vida con nosotros. Dice el verso que leímos que aparte de la ley, la justicia de Dios fue manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Acompáñame a 2 de Corintios 5:21. ¿Por qué es importante la vida de Jesucristo? Muchas veces cuando articulamos el Evangelio, tendemos a dejar de lado la vida de Jesucristo. Decimos, bueno, pues su muerte es importante, pero es gracias a su vida que nosotros también podemos tener vida. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por causa de nosotros, para que fuéramos hechos justicia por parte de él. Entonces su vida es importante porque esa vida justa, esa vida perfecta nos ha sido atribuida a ti y a mí, como por medio de la fe. Entonces estos tres elementos, Dios, el hombre y Jesucristo, ¿cómo es que vienen a ser una buena noticia para nosotros? ¿Cómo es que vienen a resolver el problema del hombre? Mira, cuando en el Imperio Romano estaban pasando por guerra, se esperaba que llegara un gran estratega en guerra y un gran guerrero que los libertara. Cuando el pueblo estaba experimentando dificultades económicas, se esperaba que llegara un hombre inteligente, un hombre sabio en la administración de los bienes del reino. Cuando el reino estaba experimentando una crisis social, se esperaba la llegada de estos grandes filósofos, ¿sí?, que vinieran a traer sentido a la sociedad, que le vinieran a traer un propósito de vida, ¿sí? Cuando Marcos comienza diciendo principio del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo mismo se identifica con una misión y con un propósito específico, diciendo, para esto ha aparecido el Hijo de Dios. Para esto ha aparecido el Hijo de Dios. Entonces, el corazón del mensaje del Evangelio, ¿cuál es? ¿Que Dios es santo? No puede ser eso, porque eso nos deja excluidos a nosotros. El corazón del Evangelio y del mensaje, ¿cuál es? Que el hombre es pecador y no tiene esperanza si se quiere salvar a sí mismo. Pues tampoco puede ser, porque eso sería incompatible a lo mejor con el amor de Dios. La vida de Jesucristo es el corazón del Evangelio. Pues quizá es un elemento muy importante, pero no es el centro del Evangelio. ¿Cuál es el centro del Evangelio? Romanos 3:25. Romanos 3:25. Romanos 3:25 nos da un acercamiento acerca del corazón del Evangelio. Y dice lo siguiente. Dice, a quien Dios exhibió públicamente, hablando de Cristo, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia,
Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea justo y sea Él el que justifica al que tiene fe en Jesús. La obra de la cruz le ha dado sentido al Evangelio. Ahí las buenas nuevas tienen cumplimiento, porque alguien, Dios mismo, ha hecho algo que no tiene precedentes. La obra redentora y victoriosa de Dios al querer restaurar no solo una relación rota con Él, sino nos ha rescatado de nuestra condición y ha restaurado el perfecto orden que el pecado dañó. Su obra fue perfecta y su obra tuvo éxito. Él tomó nuestro lugar. La buena noticia, el corazón del Evangelio es que la justicia de Dios ha sido ejecutada, pero también su amor perfecto ha sido demostrado. El corazón del Evangelio tiene que ver con un acto cometido por alguien. El hecho de que Jesucristo, este hombre perfecto, esta promesa cumplida, tomó el lugar que a ti y a mí nos correspondía. Porque no podíamos salvarnos, porque ya vimos cuál era nuestra condición. Pero Dios tampoco podía aceptarnos, porque ya vimos quién es Él en calidad de creador y en calidad de sus atributos. ¿Sí? Pero Dios mismo ha hecho algo. Él ha tomado el lugar que a ti y a mí nos correspondía. En Colosenses 5:18 dice lo siguiente: y todo esto procede de Dios, quien nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo. Él nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. Por tanto, ahora somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Mira, yo no sé qué tanto te das cuenta de eso que tenemos ahí. Yo no sé qué cuando vienes a la iglesia, qué tanta atención le pones a eso que tenemos ahí. John Stott decía que si una iglesia no tiene la imagen de la cruz, no puede considerarse una iglesia. Porque el centro del mensaje y el corazón del evangelio tiene que ver con lo que pasó en un lugar como ese. Porque ese lugar nos tocaba a ti y a mí. Nos tocaba a ti y a mí. Porque la única forma de poder pagar esa condición en la que nos encontrábamos era que Dios ejecutara su justicia sobre nosotros. Que Dios ejecutara su justicia. Su justicia no puede sobrepasar su amor. Pero su amor tampoco podía ser rebasado por esa justicia frente a su santidad. Pero Jesucristo ha aparecido en la cruz del Calvario tomando nuestro lugar y llevando lo que a ti y a mí nos correspondía. Ese es el corazón del evangelio, ese es el centro del mensaje. Sí, Dios es amor, pero Dios es amor no tiene sentido si no ponemos en el centro también quiénes somos nosotros. Y quién somos nosotros no es una buena noticia para nada, si no aparece Jesucristo en el madero haciendo lo que a nosotros nos correspondía tomar. Un elemento que no podemos ignorar en el evangelio después de la muerte de Cristo es la resurrección de Él. Porque después del apóstol Pablo resumir el evangelio en Corintios, la resurrección de Cristo es también un tema importante, porque es el sello o es la garantía de que lo que Él hizo ha sido aceptado por el Padre, de que tuvo éxito. Entonces, la cruz de Cristo es muestra de la solución, de la
del contexto irreconciliable en el que nos encontrábamos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos que son buenas noticias? O sea, si tú a una persona le dices, ¿sabes qué? Las buenas nuevas de que Jesucristo es Señor, ¿pueden ser buenas noticias que Jesucristo sea el Señor de todo? Pregúntale en este tiempo que acaban de pasar las elecciones, pregúntale a los del partido contrario si son buenas noticias que el hombre que ahorita está ahí gobernando sea Señor o el gobernante de México. Entonces, pregúntate a ti mismo, en la condición en la que nos encontrábamos, ¿son buenas noticias que Jesucristo sea el Señor? ¿Que el Señor venga y gobierne la tierra con justicia? No son buenas noticias. Pero que Dios en sí mismo nos ha dado a su Hijo y ha tomado nuestro lugar, el lugar que a nosotros nos correspondía, viene a ser la buena nueva. Son buenas nuevas, son buenas noticias. ¿Sí? Pero el contexto es importante, los elementos son importantes, el corazón del Evangelio que Jesucristo ha dado su vida por nosotros es lo más importante. Pero ahora todo esto suena muy glorioso, ¿no? Lo cantamos, lo predicamos, lo difícil, como todo aquello en la vida, es que vivirlo. ¿Por qué? Allí en el boletín pusimos, hay 3 enemigos a vencer frente al Evangelio. Estuvimos explorando también durante este año que hay 3 enemigos bastante fuertes y bastante sutiles que vienen a querer opacar la contemplación de la obra de la cruz. Ahorita cantábamos que Dios nos ha llamado a contemplar. Dios nos ha llamado a contemplar, a mirar, a fijar nuestros ojos en la cruz de Cristo. Allá no mirarnos como en esa condición en la que nos encontrábamos, sino mirarnos a través del sacrificio de su Hijo. Pero hay 3 elementos o 3 enemigos que hay que vencer. Y en este tiempo en el que nos ponemos metas y propósitos, como ya lo dijimos, esos enemigos toman bastante fuerza al momento de fijarnos metas. Y el primero de ellos es el legalismo. El legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es la búsqueda de agradar a Dios mediante la obediencia. Básicamente eso es ser legalista. Una actitud en la que tú quieres ganar la aprobación de Dios mediante tu buen comportamiento. Ahora, ¿es malo el buen comportamiento? No es malo el buen comportamiento. ¿Son malos los propósitos de Año Nuevo? Pues no son malos. El problema con estos enemigos es que toman ocasión cuando no son originados con la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación de los propósitos de Año Nuevo y cuál es la motivación de nuestra buena conducta? El legalismo básicamente lo que busca es la adoración propia. Es decir, nos ponemos metas y vamos a hablar de metas bien espirituales como leer la Biblia, venir los miércoles, ahora que sí van a orar aquí en la iglesia. Sí, vamos a orar, vamos a ir todos los miércoles a orar. Sí, ¿por qué? Bueno, pues porque no sé, ¿qué otro propósito pudieras ponerte? No, pues voy a pagar mi casa. No, pues a lo mejor si voy todos los miércoles a orar, el Señor me concede pagar la casa. Sí, entonces esa regla que tú te estás imponiendo tiene una motivación incorrecta. Orar es bueno, venir el miércoles es bueno. Vengan el miércoles porque es muy bueno, ¿sí? Pero el legalismo lo que trata de opacar es que la obra que Él ha hecho en la cruz es insuficiente. Porque hay ciertas cosas que tengo que hacer yo para ganarme la aprobación de Dios. Ahora, esta actitud es mala de manera personal. O sea, si tú estás poniéndote estas reglas, lo que tú estás diciendo, Señor, tu sacrificio no fue suficiente.
O sea, de cierta forma me sigo viendo tan pecador y me sigo viendo tan perdido que necesito hacer algo para ganarme tu aprobación. Pero esa actitud, perdón, una vez que la traemos al contexto de la iglesia, una vez que la traemos al contexto de la congregación, es tan peligrosa porque tú comienzas a ver la iglesia con un sentido legalista y comienzas a ver que todo lo que hacemos en la iglesia es insuficiente para que la iglesia se gane el favor de Dios. Comienzas a ver la iglesia y comienzas a preguntarte, bueno, ¿por qué no tenemos reuniones de esto? Bueno, ¿y por qué no salimos a predicar casa por casa? Bueno, ¿y por qué no entramos por la puerta, por esta puerta? Bueno, ¿y por qué no ponemos la cruz aquí en el centro? Bueno, ¿y por qué no tenemos reuniones de jóvenes? Bueno, ¿y por qué no tenemos reuniones de esto? ¿Y por qué no tenemos y hacemos y hacemos y hacemos? Entonces, esa actitud legalista viene a afectar de manera congregacional tu relación con la iglesia. Porque comienzas a ver que a la iglesia le hace falta toda una serie de conductas, de prácticas, de cosas que si no las cumple, no puede alcanzar el favor del Señor. Entonces, ¿cómo vencemos el legalismo? Ve a Cristo. Ve a Cristo. Mira, no nos reunimos el miércoles porque, pues, qué bonito, vamos a orar. Nos reunimos el miércoles porque lo que pasó en esa cruz hace 2000 años nos motiva a venir. ¿Sí? No nos reunimos los domingos porque pues hay buenos músicos. No nos reunimos los domingos porque pues bueno, es algo que hay que hacer, ¿no? Los domingos se va a la iglesia. Lo que nos debe motivar a todas las actividades que hacemos en la iglesia es la cruz de nuestro Señor. Él ya lo logró todo. Cuando Él dijo, completo está, ¿sabes qué significaba? Que estaba completo. Que ya todo había sido completado por Él. Él había restaurado todas las cosas. Su vida perfecta nos dio una vida perfecta. Su muerte en la cruz lo que hizo fue otorgarnos el perdón de nuestros pecados. No te tienes que ganar el favor de Dios. Y no te tienes que ganar el favor de Dios significa también la iglesia no se tiene que ganar el favor de Dios a través de lo que tú pienses o tú creas que la iglesia tiene que hacer para ser una iglesia. Amén. El otro enemigo a vencer es un poquito más sutil y se llama la condenación. ¿Qué es la condenación? La condenación es un sentimiento de culpa constante y aquel que cree que así podrá agradar a Dios está constantemente condenándose a sí mismo y condenando a los demás por aquello que no ha logrado hacer para ganarse el favor de Dios. Y digo, es un poquito más sutil porque este sentimiento de culpa constantemente tendemos a espiritualizarlo. Hermano, no sé, cualquier cosa, ¿me ayudas a acomodar las sillas? No, hermano, soy indigno de tocar las sillas del Señor en la iglesia. Oye, hermano, ¿me ayudas a dirigir la alabanza? No, hermano, yo soy indigno de pararme ahí. Y pudiera ser tan espiritual esa actitud. O sea, pudiéramos darle un vuelco tan espiritual y tan virtuoso de una persona que vive con su cabeza mirando al suelo porque se considera indigno, ¿sí? De voltear al cielo y de decir, oye hermano, no sé, te invito a comer. No, hermano, soy indigno de sentarme frente a ti. ¿Sí? Pero esta actitud, de manera personal, pues nos afecta, pero también de manera congregacional. O sea, traer la condenación a la iglesia, traer la condenación con nuestros hermanos, afecta a la relación, no solo tuya con Dios, sino tu relación con la iglesia y tu relación de la iglesia con el Señor. Amén. Entonces, acerca de la condenación, podemos ver en Romanos
8:1. Romanos 8:1, ¿qué nos dice? Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la condenación hay que separarla. Y por eso decía que este enemigo es muy sutil, porque generalmente podemos confundirla con un sentimiento de arrepentimiento. O sea, el Espíritu Santo está en nuestra vida para redarguirnos de pecado y para llevarnos a arrepentirnos, ¿sí? Pero una vez que tú comprendes que Él te ha llevado a arrepentirte, tú puedes declarar, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Es muy diferente que tú te arrepientas a que tú te condenes. Porque el que tú te arrepientas, el arrepentimiento tiene que ver con declarar que alguien más tomó nuestro lugar en la cruz. La condenación tiene que ver con yo voy a llevar el precio y el pago de mi pecado. Entonces, esa actitud, hermano, viene a opacar, viene a nublar completamente la obra del Señor en la cruz. Y para finalizar, hay otro enemigo que tenemos que vencer. Y este enemigo no es tan sutil, pero este enemigo es muy querido por todos nosotros. Y se llama la subjetividad. La subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? Bueno, algo subjetivo es algo que está basado en los sentimientos, o es lo relativo a los sentimientos, ¿sí? ¿Y por qué digo que es querido por todos? Porque tú puedes reconocer que estás en una actitud legalista y decir, Señor, voy a aferrarme a la cruz. Tú puedes decir o reconocer que estás en una actitud de condenación y que este enemigo te está ganando y decir, Señor, ayúdame a ver la cruz de Cristo, a tu sacrificio como completo. Pero la subjetividad se aprovecha de los sentimientos. Y es muy difícil ver a través de los sentimientos. Es muy difícil ver a través de los sentimientos porque las situaciones difíciles de la vida, las situaciones difíciles en la iglesia, se aprovechan de los sentimientos para opacar la obra del Señor en nuestras vidas. ¿Sí? Este enemigo se aprovecha cuando tú te sientes muy bien. O sea, cuando tú tienes todas las pilas, así que te levantas así bien contento en la mañana y dices, Señor, este día es el día. Este es el día que el Señor ha hecho, ¿sí? Y tú te encuentras con una dificultad y dices, no, el Señor me va a dar fuerza y voy a superar esa dificultad, ese pecado, lo que tú quieras. Vienes a la iglesia y pasas por la puerta y dices, ¿y por qué no entramos por aquella puerta? Bueno, no le hace, a fin de cuentas estamos aquí, ¿no? No te saludan y tú dices, pues el hermano está, pues a lo mejor también le está pasando difícil, ¿no? Te sientas, el hermano del bajo se equivoca, le subió a todo volumen, tú dices, bueno, pues la alabanza es para el Señor, gloria a Dios, ¿sí? Y tú andas con toda la energía, ¿no? Entonces, tú no estás viendo la obra del Señor, tú no estás viendo la obra del Señor en su iglesia. Tú estás viendo que tus sentimientos, tú te encuentras bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día que te levantas desanimado, el día que te levantas y tuviste una mala noche, no cenaste, un cliente te estuvo marcando a la mitad de la noche, ¿por qué? Solamente él sabe, digo, eso es testimonio, y tú te levantas desvelado. El perro hizo un desastre allá en el patio. No alcanzaste a desayunar. Hay un montón de tráfico, llegas tarde
y tú pasas por esa puerta, no te saludó el hermano, el del bajo se equivocó, el del sonido hizo que viciara. Todas las desgracias te pueden pasar ese día. ¿Dónde tiene lugar la obra del Señor? ¿Dónde tiene lugar la cruz de Cristo? No, no tiene lugar. ¿Por qué? Porque tú te sientes mal. Tú te sientes que nada llena tus expectativas porque todo te está yendo mal. Tú pasas por esa puerta y tú dices, pues qué bonita cruz, roja. ¿Y por qué no la pusieron verde? A mí me gusta el verde. Y ahorita que me siento mal, pues yo la quisiera ver verde. ¿Sí? Entonces, este enemigo a vencer es el más difícil. Porque los sentimientos están presentes en todo momento. Ahora, los sentimientos no son malos, hermano. Sí, no quiero que pienses que soy así como medio estoico, ¿no? No, los sentimientos son malos, es un robotcito, ¿no? Que dice amén, amén, no amén, no amén. No, los sentimientos son buenos y son importantes, ¿sí? Pero los sentimientos no determinan lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Los sentimientos no determinan lo que el Evangelio significa, ¿sí? Acompáñame a 2 Corintios 4:8. Segunda de Corintios 4:8. Hablando del apóstol Pablo, hablando del problemático apóstol Pablo. Sí. Mira, el apóstol Pablo se metía en cada lío por predicar el evangelio. Y este hombre se encontraba cansado también. De hecho, él escribe, ¿quién no se cansa? ¿Quién no desmaya? O sea, todos desmayan, menos nosotros. O sea, todos tienen necesidad de una palabra de ánimo, menos nosotros. Pero él tenía por delante algo más grande que sus sentimientos. Y voy a leer desde el 7. Dice, 2 Corintios 4:7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Dice el verso 8, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Verso 10, llevando siempre en el cuerpo por todas partes, ¿qué? La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Me encanta este verso porque el apóstol Pablo relata el vivir de muchos de nosotros. O sea, las circunstancias. En el verso 8 comienza, afligidos en todo. ¿Quién no está afligido por alguna situación? O sea, a veces decimos, hermano, alguna oración que quieras que hagamos, alguna necesidad. Y a veces por cuestión del tiempo, no, hermano, todo está bien. ¿Sí? Pero no quieres llegar a la casa porque pues no todo está bien. El apóstol Pablo dice, estamos afligidos en todo, pero no estamos ¿qué? Agobiados. Estamos perplejos, pero no estamos ¿qué? Estamos siendo perseguidos, pero no abandonados. Y estamos derribados, pero no destruidos. Qué gloriosa descripción de una circunstancia y de un sentimiento. O sea, qué gloriosa descripción el apóstol Pablo hace de cómo se encuentra y de cómo se siente. Cómo se encuentra y cómo se siente. Y yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿cómo te encuentras y cómo te sientes? Cuando tú hagas tus propósitos de año nuevo, te vas a encontrar con estas dos cosas. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? No, pues estoy en dificultad económica, pues mi plan es conseguirme otro trabajo, pero ¿cómo te sientes? ¿Te sientes desesperado? ¿Te sientes abandonado?
El Señor en la cruz del Calvario ha comprado nuestra vida, hermano. El Señor ha venido a solucionar y a restaurar su reino y ha venido a solucionar el problema que nos aquejaba. ¿Cuál era ese problema? El pecado y nuestra condición. El Evangelio no es algo, y ya lo mencionamos al inicio, no es algo solamente para los creyentes, para los no creyentes. O sea, el Evangelio no es un mensaje solamente de salvación para los no creyentes, de buenas noticias, que estábamos perdidos, quién es Dios, quién es el hombre, qué ha hecho Cristo. El Evangelio es algo que todos los días, como cristianos, tenemos que predicarnos, porque el legalismo, la condenación y la subjetividad, todos los días van a estar presentes luchando contra nosotros, luchando y queriendo opacar la cruz de Cristo. Entonces yo te quiero pedir, te quiero animar a que cuando tú vengas a la iglesia, cuando tú vengas aquí, no estamos reunidos por las actividades, no estamos reunidos porque Cristian es muy buen expositor, aunque sí es muy buen expositor, pero no estamos reunidos solamente por él, estamos reunidos por lo que pasó en esa cruz hace 2000 años. No nos reunimos aquí porque a mí me cae muy bien toda la iglesia. Y sí me cae muy bien toda la iglesia. Y a veces he tenido dificultades con algunos. Pero esas dificultades no son el motivo y la razón por la cual nos encontramos aquí. Para finalizar, ¿por qué no te pones de pie? Si tienes tu Biblia, ayúdame a buscar Colosenses 2:6. Este año que va a comenzar y que tú te vas a hacer todos tus propósitos de año nuevo, Colosenses 2:6. Yo te quiero animar a lo siguiente, que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses. ¿Ya lo tiene? Dice Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. Dice el 7. Firmemente arraigados y edificados en él, confirmando vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. Fuimos recibidos por el Señor, perdidos y abandonados en nosotros mismos. Fuimos recibidos por un Dios justo y un Dios amoroso. Y fuimos confirmados por la obra que Él ha hecho en la cruz. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí un momento? ¿Por qué no te tomas unos segundos para meditar en esto? ¿Qué es el Evangelio? ¿De verdad son buenas nuevas para mí? ¿Son buenas noticias? El Señor está gobernando el universo. El Señor ha vuelto a ser Rey y Señor de todo. Él ha restaurado todas las cosas. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo y con la condición en la que me encuentro o en la que me encontraba? Su cruz ha venido a ser el centro de nuestra vida, el centro del mensaje, que no es a través
de lo que podamos hacer. No es a través de cómo nos podamos sentir. Es a través de lo que Él ya hizo por nosotros. Tomó nuestro lugar. Tomó nuestra condena. Y nos ha dado una nueva vida. Nos ha dado un nuevo propósito. Si para algunos esto es locura, si para algunos no cabe en tu mente, ¿cómo es que ese hombre colgado ahí en ese madero pudo haber hecho una obra tan grande? Eso es porque no era solamente un hombre. Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Señor, gracias por tu cruz. Señor, gracias por Cristo. Gracias por cumplir tu promesa de que Él iba a venir a nacer. Señor, gracias porque su vida perfecta, Señor, nos ha otorgado, Señor, justicia. Señor, gracias por su cruz, porque lo que Él hizo permitió que nosotros no tuviéramos que pagar nuestra condena. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos este año, Señor. Este año que viene, Señor, nuestro mayor propósito es tu evangelio. Que nuestro mayor propósito, Señor, sea tu evangelio. Que nada, Señor, opaque la gloria de la obra que hiciste en la cruz, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.